Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes 12 de junio y hoy en la segunda parte vamos a comenzar una nueva etapa, una nueva jornada. El día sábado dimos por finalizado ya el estudio sobre el Evangelio de Marcos y hoy vamos a comenzar a estudiar a Mateo. Les auguro que nos va a ir muy bien en ese estudio sobre Mateo. Vamos a ir paso a paso y vamos a ir comprendiendo, espero yo, cómo diferenciar un evangelio del otro. En la primera parte nos corresponde avanzar en el estudio de la homilía de Monseñor Romero del 24 de junio de 1980. Estamos en el primero de los tres pensamientos que él en este caso le llama ideas. Hoy vamos a avanzar en lo que tiene que ver con la visión, el diálogo de Jesús con el demonio. Estamos estudiando los dos proyectos, el proyecto del demonio y el proyecto de Jesús. ¿Quién va a tener la palabra? ¿En qué proyecto nos vamos a identificar usted y yo? Monseñor terminó ayer diciendo: no hay pecado más diabólico que quitarle el pan al que tiene hambre. Entonces, si tenemos esa consecuencia, ahora vamos a ver cómo se encuentra Jesús con el demonio. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Y cuál va a ser para nosotros la gran enseñanza el día de hoy? El pensamiento que escogí para hoy dice lo siguiente: la verdadera liberación de nuestro pueblo es enseñarle a los hombres que existe una lucha entre los poderes fáciles de la tierra, desde los cuales se atropella tanto la dignidad del hombre, los derechos humanos, y se van estableciendo sistemas políticos y va como adormeciéndose la conciencia de los poderosos. Ay de los poderosos cuando no tienen en cuenta el poder de Dios, el único poderoso. Cuando se trata de torturar, de matar, de masacrar, para que se subyuguen los hombres al poder. ¡Qué tremenda idolatría que le está ofreciendo al Dios poder, al Dios dinero! Tantas víctimas, tanta sangre que Dios, el verdadero Dios, el autor de la vida de los hombres, se lo va a cobrar bien caro a esos idólatras del poder. Hay dos proyectos. ¿En cuál proyecto estamos? ¿En el proyecto de Dios? El proyecto de Dios es ver a la otra persona como mi hermana. El proyecto del demonio es ver a la otra persona como un esclavo mío, como un servidor mío, como un criado mío, como un objeto, como una herramienta para yo tener más dinero, más poder, más placer. El proyecto del demonio tiene que ser derrocado con el proyecto del poder de Dios. Estamos en el contexto de las tentaciones, de las tres tentaciones que Jesús experimenta en el desierto. Oigamos a Monseñor. Hay otro detalle en el Evangelio de hoy del proyecto de Dios y del proyecto de la maldad. Dice el Evangelio que luego, en un instante, se trata de una visión,
el diablo hace pasar frente a Cristo todos los reinos y las glorias del mundo, los desfiles grandes de los militares, los carruajes de los emperadores. Todo eso es la gloria del mundo. Todo eso es mío. Qué triste posesión. Yo no quisiera tener algo que fuera del diablo. Todo eso es mío. Y te lo voy a dar si te postras de rodillas y me adoras. Qué pretensiones. Y Cristo le responde con el proyecto de Dios. Está escrito. Por el poder, y no dice el diablo que es de él, y es fácil adquirirlo, postrarse de rodillas ante el diablo, pero el proyecto de Dios es no a la idolatría. En mi carta pastoral digo que uno de los servicios que la iglesia está prestando hoy es desenmascarando idolatrías, idolatría del dinero, idolatría del poder, pretensiones de tener a los hombres de rodillas ante esos falsos dioses. La verdad es que el proyecto de Dios es: adorarás al Señor tu Dios. Esto es la verdadera solución, la verdadera liberación de nuestro pueblo. Es enseñarle a los hombres que existe una lucha entre los poderes fáciles de la tierra, desde los cuales se atropella tanto la dignidad del hombre, los derechos humanos, y se van estableciendo sistemas políticos y va como adormeciéndose la conciencia de los poderosos. Ay de los poderosos cuando no tienen en cuenta el poder de Dios, el único poderoso. Cuando se trata de torturar, de matar, de masacrar, para que se subyuguen los hombres al poder. Qué tremenda idolatría que le está ofreciendo al Dios poder, al Dios dinero, tantas víctimas, tanta sangre, que Dios, el verdadero Dios, el autor de la vida de los hombres, se lo va a cobrar bien caro a esos idólatras del poder. Bienvenidos y bienvenidas a la sección bíblica. Les decía que en esta segunda parte vamos a empezar a estudiar el segundo evangelio, es el evangelio de Mateo. Para usted tal vez que no está bien familiarizado con la Sagrada Escritura, tengo que decirle que aunque en las Biblias el evangelio que aparece de primero es Mateo, ahora se ha aceptado hace ya varios años que el primer evangelio en ser escrito es Marcos. De Marcos no se puede decir en qué fecha exacta se escribió, pero sí se sabe que fue escrito antes del año 70, porque Marcos no pone en evidencia la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos, que sucedió el año 70. Entonces los estudiosos dicen que fue antes del año 70, posiblemente año 66, dicen unos 63, y otros estudiosos que están más actualizados a lo que se está viendo en los papiros, en los folios, como los estudiosos en filología, pueden llegar a proponer que de repente Marcos fue escrito por el año 57, o sea, es el evangelio más antiguo, Marcos. Hoy vamos a comenzar a estudiar Mateo. Mateo es posterior al 70 y posiblemente, igual que el evangelio de Lucas, sea en la década del 80. 85, 86 puede ser una fecha en que se escribió Mateo. Como primera lectura, hoy tenemos el inicio de la segunda carta a los Corintios. Vamos en el capítulo 1, versículos del 1 al 7, y dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a las iglesias de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
y a todos los santos que residen en toda Acaya. Les deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para su aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicarles un aliento con el que pueden aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dan firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si son compañeros en el sufrir, también lo serán en el buen ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo dejó varias cartas en la historia de la Sagrada Escritura. En los primeros momentos se creía que Pablo era autor de todas las cartas. Poco a poco se ha ido diciendo, esta no es de Pablo. Antes se pensaba que la carta a los hebreos había sido escrita por Pablo. Y así varias. Poco a poco se va reduciendo el número de cartas, pero en todas hay una experiencia de un misionero, de un apóstol. Pablo no conoció a Jesús en persona. Pablo conoce a Jesús por una revelación, por una manifestación, por un encuentro espiritual camino a Damasco. Pablo, con todo y su saber, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, proviniendo del mundo fariseo, en el siglo I, creció mucho su sentimiento precisamente por estas cartas, creció mucho su apoyo, su respaldo, también su persecución, pero aún con todo esto, en la comunidad del primer siglo, de los primeros cristianos, Pablo no logró sobrepasar la simpatía, el respeto, el cariño, el amor que la comunidad le tenía a Pedro, un pescador, un rústico, una persona que no estaba preparada, vamos a decir, académicamente no estaba preparado Pedro. Aún así, el respeto de la comunidad lo hizo a Pedro jefe de todo ese movimiento inicial del cristianismo. A Pablo le vamos a reconocer, por supuesto, esta comunicación que tenía con las comunidades. Hoy estamos estudiando, comenzando a estudiar la segunda carta a los Corintios. Saludo a la iglesia que está en Corinto. Esa expresión, a la iglesia de Dios que está en Corinto, nos puede dar pie a nosotros a creer que en el principio hubo varias iglesias. Aquí tenemos que detenernos un poco para comprender estas expresiones. ¿Cuándo nació la iglesia? Es una pregunta. Oficialmente se proclama que nació en la fiesta de Pentecostés, lo que narra Hechos 2. ¿Y por qué? Bueno, porque ese momento llegó el Espíritu Santo, sí. Y cuando leemos Juan, capítulo 20, 19, 23, allí también llegó el Espíritu. Allá fue el mismo día de la resurrección.
Aquí fue 50 días después de la resurrección. ¿Cuándo nació la iglesia? Yo les he hecho una propuesta basada en los estudios que hizo Pablo Richard, sacerdote chileno radicado en Costa Rica, ya fallecido, que nos dejó una gran herencia literaria, bíblica y espiritual. Se sostiene que Jesús lo que fundó fue el movimiento de Jesús. Y aquí tenemos una prueba. Claro que hay una iglesia en Corinto. Claro que hay una iglesia en Éfeso. Claro que hay una iglesia en Tesalónica, claro, etc. Un montón de iglesias. Iglesias que se les puede llamar miembros y miembros del movimiento de Jesús. Pero va a llegar un momento en que todas estas iglesias van a formar una sola. Esto yo se los propongo. Debe verse en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. El sínodo de Jerusalén, donde Pablo viaja con Bernabé a Jerusalén y ahí consultan, miren, allá nos está pasando esto, ¿qué es lo que tenemos que decir? Y Pedro, frente a la asamblea con el resto de apóstoles, dicen qué es lo que tiene que hacer Pablo aquí, Silas allá, Bernabé allá, Timoteo aquí, Felipe allá. Ahí se pone de acuerdo el consolidado de la iglesia. Vamos al Evangelio porque hoy tenemos que decir varias cosas que yo espero sean de su interés. Comenzamos el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículos del 1 al 12, y dice lo siguiente: Al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurian, los persigan y los calumnien de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Comenzamos un nuevo tiempo. Hoy solo vamos a plantear. No nos da el tiempo para explicar todo. Lo haremos en el transcurso del desarrollo del Evangelio de Mateo. Primera cosa que hay que decir: el Evangelio de Mateo está escrito para los judíos que están dejando el judaísmo y se están viniendo a las comunidades cristianas, a organizarse en las iglesias, en esas comunidades cristianas. Mateo tiene el interés de que estos ex judíos, ahora cristianos, comprendan, entiendan, primero, que Jesús es el nuevo Moisés. Es decir, ya tuvimos un Moisés en el Antiguo Testamento, sí,
Ahora, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús viene a liberar ya no solo al pueblo de Israel. Jesús viene a liberar a todos los pueblos. Primera cosa. Segunda cosa. El Evangelio de Mateo presenta a la iglesia naciente, al grupo de cristianos y cristianas, como el nuevo Israel. Allá hay un Israel en el Antiguo Testamento, sí. La iglesia naciente, los grupos de las comunidades que están surgiendo, son el nuevo Israel. Tercera cosa. Mateo quiere que entendamos que allá en el Antiguo Testamento hubo un conjunto de libros que se llama el Pentateuco, significa 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Antiguo Testamento hubo 5 libros, 5 rollos, y que se llamó Torá, era la ley. Mateo, su libro, el libro del Evangelio de Mateo, presenta 5 discursos. Este es el primero, el discurso de la montaña, el sermón de la montaña. El primero y el más fundamental para quien quiera tomar en serio el cristianismo. Mateo 5, 6 y 7 es el sermón de la montaña. Esta lectura de las bienaventuranzas tiene su paralelo en Lucas, capítulo 6. Cuando lleguemos a Lucas, vamos a hacer la comparación de los dos. Hoy, yo quiero que nos concentremos en las bienaventuranzas. Aquí le llama felices. Lucas, cuando lleguemos a las bienaventuranzas, vamos a ver allá que Lucas a unos llama felices, a otros infelices. O sea, lo mismo llamar bienaventurado a uno, malaventurado al otro. Pero en la palabra más clara puede ser bendito. Bendito el pobre, bendito los pobres. Y Mateo no se mete en el tema de la contraposición o del antónimo. Si este es bendito, aquel es un maldito. Pero Lucas sí lo hace. Mateo está planteando las bienaventuranzas en tono de felicidad. Felices, dichosos ustedes. Aquí hay un cambio de paradigma, porque entonces el feliz no es el que está lleno de dinero, el que está lleno de poder, el que está lleno de placer. No. El feliz es el pobre. Pobre de corazón, pobre de espíritu, es el pobre, el perseguido, el desposeído, el que sufre, el que llora. Este es el bienaventurado. Vamos a ir paso a paso estudiando esto, porque el cambio de paradigma es que Jesús llama bienaventurado, llama feliz al pobre, porque desde los pobres Jesús va a hacer la liberación. Desde ahí comienza el proceso de liberación de Jesús. Benditos, felices, bienaventurados, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. De los perseguidos es el reino de los cielos. De los desposeídos es el reino de los cielos. De los que lloran es el reino de los cielos. Cambio de paradigma. Vamos a seguir estudiando esto todos estos días, primero Dios. Bendiciones para todos y para todas.